Reyes capítulo 17 versículos del 1 al 7. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey de Israel en ese momento. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, hasta que yo diga que llueva, va a llover, es lo que está declarando Elías. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Es interesante que esta es la primera vez que se menciona a Elías en toda la Escritura. Si tú buscas un registro de quién era Elías, antes del capítulo 7 no lo vas a encontrar. No es como en otros casos donde se introduce quién es Elías, de quién es hijo, de dónde desciende, de cómo fue que Dios lo llamó, ¿verdad?, a ejercer el oficio de profeta. Simplemente nos dice que él era de Tisbé, de una región llamada Galaad, pero nada más. Y es interesante porque, te repito, simplemente así, sin registro, sin trasfondos, sin un antecedente, Dios lo hace entrar en escena, llevándolo a estar parado delante del rey de Israel, dándole un mensaje que provenía de Dios mismo. Es decir, lo que Elías tiene que decirle a Acab no es porque a él se le ocurre, no es porque él dice: ay, tengo ganas de ir delante del rey y decirle que no va a llover en 3 días. No, es un mensaje de Dios directamente para Acab. Y me encanta, porque a través de esto puedo ver y puedo tener la esperanza que realmente no importa mi pasado, que realmente no importa de dónde vengo. Al ver esto puedo tener la esperanza de que en realidad, o a pesar de mi trasfondo, que no importa lo que otros han dicho de mí, lo que otros han declarado sobre mi vida, o inclusive lo que yo mismo he podido llegar a pensar de mí, Jesús lo cambia todo. Y puedo ver reflejado esto en mi vida. Puedo ver reflejado, puedo voltear atrás y ver quién era, ver lo que hacía, ver de dónde vengo y ver a dónde Dios me ha traído y decir: gracias, Dios, porque Jesús lo cambia todo, y eso tiene que llenar tu corazón de esperanza. ¿Sabes? Uno de los versículos que más sacuden personalmente mi corazón es el Salmo 139, en donde David declara que él sabe quién formó sus entrañas, que él está convencido que fue Dios mismo quien con delicadeza, con paciencia, con ternura, con amor, lo hizo crecer en el vientre de su madre. Y tienes que saber eso. No eres un accidente, no eres una casualidad, sino el Dios de Elías, el Dios que vemos en Génesis 1:1, aquel que creó los cielos y la tierra, con esa fuerza
te creó a ti, con esa delicadeza. Y si hoy eres quien eres, es por Él. Y si hoy puedes voltear hacia atrás y ver tu vida y ver el antes y el ahora, es porque Jesús lo cambia todo. Si hoy puedes romper maldiciones, si hoy puedes romper patrones que marcaron tu pasado, es por Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Y por eso nuestro compromiso, otra vez, es con Jesús y con su evangelio. Porque no hay nada que tenga el poder de cambiar las cosas como Él lo hace. El Dios que salva, que sana, que redime, tiene un registro de quién eres. Y bajo una nueva identidad te lleva y te pone en lugares a los que jamás hubieras podido llegar por tus propios méritos, por tus propias capacidades o por tus propias fuerzas. Y ese Dios puede aún usar tu pasado para ser glorificado. Y tal vez sea una pregunta que de tanto escucharla probablemente ha perdido el peso que realmente tiene, pero ¿dónde estarías hoy si Jesús no hubiera intervenido en tu vida? ¿Cómo estaría tu familia si Jesús no hubiera entrado a tu hogar? ¿A qué seguiría siendo adicto? ¿Quién o qué tendría el control de tu vida? ¿Cuánto más estarías sufriendo si Jesús no hubiera intervenido en tu vida? Y te repito, no lo sé, puede ser una pregunta que ha perdido el sentido y el peso de lo que realmente significa. Pero solo piénsalo un minuto. ¿De dónde tomarías hoy fuerzas para continuar si Jesús no estuviera ahí? Por eso, como te decía antes, Jesús no solo cambia nuestra naturaleza, sino que además nos regresa a nuestra esencia, dándonos valor o regresándonos nuestro valor y un propósito que va más allá de lo que hoy probablemente puedes entender. Como testimonio de que el Dios que te llamó, de que el Dios que intervino en tu vida es más grande que tu pasado, como testimonio de lo misericordioso que Dios ha sido contigo y que solo Él es digno de tu adoración y de tu obediencia, como podemos verlo a través de la vida de Elías. Y chécate, porque lo primero que Elías hace es presentarse delante del rey Acab para hacer una declaración que no solo desafiaba toda autoridad del rey. Tú no podías pararte enfrente del trono y retar al rey con una declaración como esa. Era muerte segura. Era una declaración que desafiaba todo pronóstico y toda lógica. Ahora, ¿qué pensarías si yo me paro aquí y te digo no va a llover hasta que yo, Quique, diga que vuelva a llover? ¿Qué pensarías de mí? Que estoy loco. Sí, Quique, digo, obviamente no hay que ser muy inteligente para saber que el mundo entero está atravesando por un tiempo de sequía, pero que no llueva hasta que tú digas, sí. No, y probablemente fue lo mismo que Elías enfrentó al estar ahí enfrente de Acab,
porque es literalmente lo que Elías le dice: no va a llover hasta que yo lo diga, ni siquiera va a caer ese rocío que podemos encontrar en la mañana, va a estar completamente seco. Ahora hay dos puntos muy interesantes aquí. El primero es que esto viene como una sentencia de parte de Dios hacia su pueblo, quienes habían perdido su esencia y se habían alejado de Dios y comenzaron a adorar dioses falsos, trayendo con esta una depravación y una inmoralidad en todos los sentidos, como probablemente nunca había habido en el territorio de Israel, al grado que en adoración al dios Baal, probablemente has escuchado, pero en adoración a este dios se comenzaron a hacer sacrificios humanos, comenzaron a hacer sacrificios de niños y otra clase de desviaciones y depravaciones totalmente corrompidas entre el pueblo que Dios había destinado a ser santo, porque su Dios era santo. Alejado de él, habían dejado entrar cualquier cantidad de depravación y de desviaciones, a consecuencia, te repito, de haber dejado a un lado, o haber apartado su corazón de la adoración del único y verdadero Dios. Ahora, chécate, esto es sumamente importante, porque el dios Baal, este dios falso, era considerado entre los otros pueblos como el dios de la lluvia, el dios del trueno y el dios de la fertilidad. Dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Entonces, lo que Dios a través de Elías está haciendo es desafiar la supuesta autoridad y la divinidad de este falso Dios, demostrando que solamente Jehová es el Dios verdadero, que solamente Jehová es el Dios todopoderoso, el que reina y controla y tiene autoridad sobre todas las cosas. Por eso vienen estos 3 años de sequía. Y ese es otro tema, pero Dios siempre va a confrontar aquello que estamos adorando que no son Él. Dios siempre va a permitir que aquello que no es Dios y el cual tiene nuestra adoración, nuestro amor, nuestro tiempo, sea confrontado para que nos demos cuenta que realmente no tenían la capacidad de darnos lo que nosotros creíamos que podían darnos esas cosas. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque el desafío de Elías no surge de lo que él puede hacer. El desafío de Elías surge, se sostiene en relación a lo que Dios sí puede hacer. Y quiero que medites en esto, porque la autoridad y la fe de Elías estaban sobre la verdad del Dios al cual él representaba. La fuerza y la fe de Elías estaban cimentadas en la presencia de un Dios que reina y dirige sobre todas las cosas creadas para que su voluntad se establezca tal como Él lo ha determinado. Y cuando Dios determina algo, no hay nada ni nadie que pueda frenar eso. Dice la Escritura: si Dios abre una puerta, ¿quién la cierra? Si Dios cierra una puerta, ¿quién la abre? Porque Él es el único que tiene el poder, la autoridad, quien gobierna sobre cada cosa creada, aún sobre ti, aún sobre la dureza de tu corazón, aún sobre la indiferencia o la pasión en tu corazón por Él, aún sobre eso, Dios tiene el control. ¿Sabes? Probablemente si tienes redes sociales, te has encontrado esta frase: no celebramos Halloween
o Día de Muertos, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? Y está romántica la frase, ¿no? Sí, no, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero ¿y Lázaro? ¿No estaba muerto y Dios lo hizo levantar de la tumba? ¿Jesús no murió y al tercer día resucitó? Entonces aún Dios es Dios de muertos. Aún en esa condición Dios levanta, restaura y redime. Ahora no estoy promoviendo que, entonces por eso celebremos esto. No. Simplemente que como cristianos tenemos que buscar argumentos un poco más inteligentes para poder contraatacar, o no atacar porque suena así, pero para argumentos más inteligentes, válidos, para poder enseñar, educar a la gente, porque nosotros no creemos y celebramos y promovemos la celebración de estas cosas, porque sí, Dios es aún Dios sobre la muerte. Entonces, ojo con eso. Entonces, Dios gobierna, dirige, tiene autoridad sobre todas las cosas creadas para que su voluntad se establezca tal como Él lo ha determinado. Y chécate lo que sigue, que es en donde quiero enfocarme con más fuerza. Después de que Elías cumple con estar con el rey, Dios le da una nueva instrucción. Mira, déjame leerlo nuevamente. Y vino, versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y esto pareciera un poco raro, ¿no? Chécate, de repente aparece Elías delante del rey, le declara lo que va a suceder a causa de su influencia sobre el pueblo para que puedan caer en idolatría, y lo siguiente que Dios le dice es: ve y escóndete en este arroyo y no te preocupes, porque mira, yo ya le ordené a los cuervos, yo, Dios, quien gobierna y controla sobre por todas las cosas, yo ya le ordené a los cuervos que te alimenten. Y no sé qué es lo que pasó por la mente de Elías en ese momento, pero lo que sí sé es que humanamente esto era algo tan fuera de lo común, algo tan fuera de lo ordinario, algo que verdaderamente tenía que poner a prueba la fe de Elías. Y quiero que medites en esto, pero Elías necesitaba la misma cantidad y la misma clase de fe, la misma confianza en Dios, tanto para estar delante de Acab diciéndole que no llovería por 3 años, como para estar en el arroyo de Querit esperando que los cuervos le proveyeran de alimentos. La misma fe, estar parado delante del rey, como para irse a esconder a un arroyo. Y mira lo que escribe el profeta Jeremías con referencia a no pierdas Reyes, ahorita vamos a regresar ahí, pero vea a Jeremías, que está más adelante. Jeremías 32, capítulo 32, versículo 16. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Tú que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos. Y marca eso, por favor. Grande en consejo
y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno, ¿según qué? Su camino. Para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Wow. Y eso tiene que ponerte a temblar y a doblar tu corazón en adoración. Porque Dios no es injusto, como muchas veces lo hemos llegado a creer. No es que Dios es injusto, pero Él dice: yo doy a cada uno según, dice Jeremías, según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces ve lo importante de esto, porque lo que para mí es imposible, lo que sale de todo lo lógico, lo que sale más allá de lo común, para Dios es la plataforma ideal para poder revelar su poder, para poder revelar su autoridad y la grandeza de su gloria. El Dios para quien no hay nada imposible. Y no pierdas detalle de esto. Mira lo que hace Elías, regresando a Primera de Reyes, por eso te dije que no lo perdieras. Primera de Reyes, versículo 5 dice: y él fue e hizo, y también marca esa palabra. Y liga Jeremías con esto: para recompensar según su camino, según el fruto de su obra. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Entonces, empatan perfectamente. Y no sé si estás conmigo en esto, pero al menos yo necesito aprender y seguir el ejemplo de Elías en este punto, porque reformas, el tema que estamos hablando hoy, inician cuando un corazón está dispuesto a obedecer lo que Dios ha ordenado, a pesar de lo arriesgado o a pesar de lo poco común que parezca ser lo que Dios le ha mandado. Y me encanta porque Elías tiene este corazón. De alguna manera él ha entendido que si Dios le pide algo, lo mejor es hacerlo conforme a lo que Dios le ha mandado. Chécate que Elías no cuestiona y ni dice: Señor, mira, es que si voy y me escondo, probablemente se olviden que dije que hasta que no dijera iba a volver a llover. Mejor me quedo y todos los días me paro aquí y anuncio: hey, acuérdense que no va a llover hasta que yo diga. No, simplemente así como aparece, pum, Dios lo quita de la escena, ¿no? Y ve y escóndete. Y es increíble esto, porque muy probablemente Elías no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero sí estaba convencido y con la expectativa de que si Dios le había pedido que lo hiciera, es porque Él tenía un plan y un propósito más allá de lo que podemos contemplar el día de hoy. Es decir, Elías no hace esto y en su mente está el: sí, y después de esto va a haber una mujer que me quiere matar. Y después de que Dios me libre de esto, voy a pararme delante de 300 profetas, los voy a retar a un duelo y voy a salir victorioso, gloria a Dios. No, Elías no tiene idea de lo que viene. Tal es así que cae en depresión cuando se ve amenazado. Entonces, ojo, no hablamos de perfección, hablamos de corazones dispuestos a obedecer la voz de Dios.
a obedecer esto. Y una reforma inició, y el nombre de Dios fue reconocido en medio de una temporada de idolatría, cuando un hombre lleno de fe decidió dar un paso de obediencia. Y sabes, probablemente el cambio que estás anhelando ver en tu familia, probablemente el cambio que estás anhelando ver en tu entorno, el cambio que estás anhelando a ver en ti mismo, comience cuando empieces a dar esos pequeños pasos de obediencia. Y quiero que medites en esto, porque es necesario que alcancemos esa madurez en Cristo, que nos lleve simplemente a obedecer de manera inmediata, completa y con gozo a lo que Jesús nos ha pedido en diferentes áreas de nuestra vida. Y hoy quiero dejarte este mismo reto. Hoy quiero animarte a que si Dios te está pidiendo algo, a que si Dios te está sacudiendo, inquietando en algún área específica de tu vida, lo mejor que puedes hacer es dejar de hacerte pato, ¿no? Por no usar otra palabra más elegante. Pero lo mejor que puedes hacer es dar un paso adelante para comenzar a caminar en obediencia. Y no lo sé. Probablemente lo que Dios te ha pedido hoy tenga que ir más lejos de ir a esconderte a un arroyo y esperar a que pájaros vengan y te alimentes. Es más, yo anhelo que Dios me pida eso. Que ve y escóndete allá por Amialco y busca un río y espera, y ahí te va a llegar Uber Eats. Sí, Dios, gracias. El 99% de mis problemas se acaban si pasa eso. Es una exageración, obviamente, porque llevo mi corazón conmigo. Entonces, a donde va mi corazón van mis problemas también, porque no es un asunto externo, sino interno. Entonces, probablemente lo que Dios te está pidiendo involucre que tengas más fe que simplemente irte y esconder. Quizá lo que Dios te está pidiendo es que dejes tu orgullo y que perdones. Y a veces se requiere más fe para perdonar, para amar, para ser paciente, para ser tolerante, para limar las diferencias que hay con alguien. A veces se requiere más fe para eso que simplemente salir corriendo. Quizás Dios te ha dicho que regreses y que regreses a Él para que dejes tu pecado. Y tú sabes que tienes que dejar eso, pero Dios, si dejo esto, ¿qué me queda? Quizás Dios te ha hablado, te ha incomodado en cuanto a pasar más tiempo con Él, en cuanto a crecer en adoración, en alabanza, en oración, pero hasta el día de hoy prefieres hacer otras cosas, pasar más tiempo en otras cosas que con Él. No lo sé, pero cuando tomas el reto y en fe das pasos de obediencia, por más pequeños que estos lleguen a ser, comienzas a adentrarte en este terreno donde verdaderamente comienzas a experimentar la gracia, la fidelidad, la grandeza del Dios que tiene preparado para tu vida. Cosas más grandes que hoy puedes contemplar. El Dios que quiere bendecirte, que quiere darte, a regresarte más bien a ese origen, a esa esencia original que has perdido.
Y sabes, nuestro ejemplo es Jesús. Y en su humanidad, repito, en su humanidad, Jesús tuvo que aprender lo que significaba obedecer, aun cuando su obediencia lo terminaría llevando a dar su vida de la forma más cruel y violenta en una cruz. Y quiero que veas lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice: y Cristo, en los días de su carne, es decir, en su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue que ahí, dice ahí, oído a causa de su temor reverente. Ojo, fue oído, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Pregunta: ¿fue librado Jesús de la muerte? No. Aunque fue oído, dice, fue oído. La oración de Jesús fue escuchada. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, al enfrentarse a esa situación, se encontró parado en este camino en donde obedecer, hacer la voluntad del Padre o hacer su propia voluntad. Padre, si es posible, Padre, no quiero pasar por esto, pero ¿sabes qué? No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú haces. Y la verdadera obediencia, si vas a llevarte algo, llévate esto, pero la verdadera obediencia es aprendida cuando las circunstancias nos llevan más allá de lo que nuestras fuerzas, de lo que nuestros recursos, de lo que nuestras habilidades alcanzan. Ahí es donde verdaderamente se va a poner a prueba si tienes un carácter obediente o no. Cuando lo que te están pidiendo hacer va más allá de lo que quizás quieres dar. Porque sabes, es fácil obedecer. Si tú me dices: Quique, vete por unas tortas y te compras una para ti. Si me dices: Quique, ponte a barrer ahorita. Sí, fíjate, ay, es que me duele aquí, ¿no? No, ¿por qué? A mí no me toca, yo ya prediqué, yo ya limpié el auditorio, yo ya puse cafecito para que los hermanos disfrutaran. Barrer, no. Ahí, en ese barrer, es donde verdaderamente se va a poner a prueba si mi carácter es obediente o no lo es. Y quiero terminar con esto. Regresa a Primera de Reyes, porque la capacidad de Elías de tener esa fe que lo llevó a obedecer a Dios estaba cimentado sobre algo profundamente importante. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Entonces, cuando su presencia sea mi deleite, cuando su presencia sea mi prioridad, cuando verdaderamente caminar con Jesús sea algo que anhele con todo mi corazón, caminar en fe y en obediencia va a ser un fruto natural que de mi vida. No voy a tener que esforzarme por caminar en esa obediencia. Entonces, déjame orar y terminar para poder adorar juntos.